Paz, mis queridos alumnos, me da gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a tener la última unidad, este, mm, de evangelismo explosivo. Y digo la última, aunque son 13 unidades, pero las otras 3 unidades van referidas a capturar alumnos, trabajar con gente nueva. Y este ya es la última unidad que cierra el ciclo de lo que es la parte de la evangelización y a ver si tenemos el tiempo para iniciar el otro sistema que es grupos familiares. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, que estás en el cielo en esta tarde, te bendecimos con todo nuestro corazón y te damos gracias por la vida que nos das. Permítenos, Señor, dar la clase esta tarde. Bendice a nuestros alumnos a la distancia y a sus familias y a su iglesia. Lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Bien, voy a poner la presentación, permítanme. Bueno, estamos en la unidad número 10 y vamos a referirnos al, a la unidad con el nombre de asistencia espiritual inmediata. Y agregamos lo inmediato porque es después de haber presentado el Evangelio, después de que el candidato tomó la decisión de aceptar a Cristo, de recibirlo en su corazón como Señor y Salvador. Bueno, ahora vamos a trabajar en esta unidad, la asistencia espiritual. Y como es en todas las unidades, viene la hoja de tareas, pero esto es para los alumnos que tenemos nosotros en presencial. Y el bosquejo, y ahora el bosquejo, recuerden que son, que son em, 4 partes, que es el bosquejo, que es la introducción, la segunda parte que es el evangelio, la tercera parte que es la decisión y la cuarta parte que es asistencia espiritual inmediata. Bueno, ya vimos todo lo que es la introducción y trabajamos con el candidato, su vida secular, su vida religiosa, nuestra iglesia, el testimonio tanto personal como de la iglesia, las 2 preguntas de diagnóstico y de ahí pasamos al Evangelio a través de una transición que es bien importante que nos aprendamos. Cuando usted me contestó la primera pregunta, yo pensé, traigo buenas noticias para usted, don Ricardo, pero luego de escuchar la respuesta a la segunda pregunta, quiero decirle que traigo las noticias más maravillosas que jamás usted haya escuchado. Y entonces pasamos al Evangelio. Y de Evangelio tiene 4 puntos que hay que tocar: gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Y queridos alumnos, en los cuestionarios venían las transiciones y en cada unidad, en cada punto hay una transición. Es decir, cómo pasamos de la gracia al hombre y cómo pasamos del hombre a Dios y cómo pasamos de Dios a Cristo y de Cristo a la fe. Es decir, hay una transición en cada uno de ellos. Y ve como pregunta del cuestionario venía las transiciones y muchos no pusieron las transiciones o otros las pusieron equivocadas. Es que es bien importante que pongan mucha atención porque esto sí es bien importante aprenderlo. Muy bien, y ahora, bueno, pasamos a la decisión y en la decisión vimos la pregunta calificadora, que tiene sentido esto para usted, lo que es gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Y si la persona dice, sí, tiene sentido, entonces le preguntamos, oiga, ¿le gustaría hoy recibir el regalo de la vida eterna? Y entonces tenemos que aclararle la importancia de la decisión. ¿Qué significa recibir la vida eterna? ¿Qué significa entrar al reino de Dios? ¿Qué significa aceptar a Jesucristo como Señor y como Salvador? Y entonces hay que aclarar lo que significa eso y cómo la persona puede transferir su confianza a Cristo, cómo recibirlo. Entonces, orar con Él, es decir, hacer las 3 oraciones, una oración que tiene que ver con orar con Él, orar por Él y orar para que Él tenga seguridad. Muy bien, y ya luego viene el regalo que le hacemos cuando la persona acaba de orar y de aceptar a Cristo y le recetamos Juan 6:47. De cierto, te digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, eso lo tenemos que aprender de memoria. Y para verificar que
ha creído plenamente, le volvemos a hacer las dos preguntas de diagnóstico que hicimos al principio y al final le decimos, bienvenido a la familia de Dios. Y ahora vamos a trabajar asistencia espiritual inmediata. Aquí está frente a ustedes. Vamos a hablar de compañeros en crecimiento, los 5 modelos de crecimiento, en la Biblia, oración, adoración, compañerismo y testimonio. Y yo, para que tengamos una mnemotecnia, yo digo, los 5 modelos de crecimiento es VOCAT. B, Biblia, O, oración, C, compañerismo, A, adoración y T, testimonio. VOCAT. Y ya luego ya viene la cita para asistir a la iglesia. Vamos a entrar entonces a la unidad 10, asistencia espiritual inmediata. Eh, Vamos a hablar acerca de la importancia del discipulado. Porque no se trata de hacerlos creyentes nada más. Porque Jesús no nos mandó a ser creyentes, nos mandó a ser discípulos. Entonces somos discípulos que hacen discípulos. Y entonces cuando hablamos de la gran comisión, allá reflejada en Mateo 28, 29 y 30, Cristo nos manda a ser discípulos. Así que cuando se trata de juzgar lo efectivo de nuestro evangelismo, no solamente se juzga porque la persona haya aceptado a Cristo, sino que evangelismo y discipulado es como un matrimonio que van juntos. Así que no juzgue la efectividad de su evangelismo y discipulado solamente por lo que ve en la persona que ha evangelizado, sino mida la efectividad porque esa persona que evangelizamos trae gente, está trayendo gente. A nosotros, este, hemos estado trabajando con el hermano Manuel. El hermano Manuel está recién llegadito a la iglesia. Tendrá pocos meses, como 2, 3 meses. Incluso él todavía no ha bajado las aguas del bautismo. Está en ese proceso de discipulado para que se bautice. Él ha creído, aceptado al Señor, pero se trae a sus nietas, se trae a sus nietos, a nietos que son jóvenes. Él es un hermano de la tercera edad, pero se trae a sus nietas, ha traído ya a su esposa. Entonces, él está trayendo a su familia. Y entonces, él viene de una vida de alcoholismo, muy difícil. Ha sido muy difícil para él el separarse del alcohol, pero él lo dice, le ha ayudado el Señor. Dios le ha ayudado. Y aquí podemos medir la efectividad de nuestro trabajo de evangelismo y discipulado a través de que las personas a las que hemos evangelizado, ahora ellos están trayendo a más personas o están evangelizando a más personas. Un discípulo, ¿cómo lo podemos definir? Como un seguidor de Jesucristo. Y este seguidor de Jesucristo es un miembro vital. Es un miembro vital, es decir, la vida, la vitalidad está en él. Es funcional, es maduro de su cuerpo y que se reproduce. Está en la iglesia, funciona en la iglesia, va adquiriendo madurez espiritual y empieza a traer gente nueva, empieza a reproducirse. Entonces este es un seguidor de Jesucristo y es un miembro que le da vida a la iglesia. Es decir, que no solamente él viene a adorar, él viene a aprender, sino que ya empieza a traer a más personas. Entonces es un discípulo que es seguidor de Jesucristo. Responsabilidad. Cuando hablamos de la responsabilidad de discipular a las personas, conlleva dos facetas. Número uno, la del evangelista y del equipo que condujo al nuevo creyente a Cristo. Porque recuerden que estamos saliendo en tripletas, ¿no? Les mencionaba, salimos un hombre, 2 mujeres o 2 varones y una mujer. Y siempre llevamos a una mujer, porque cuando tocamos una puerta, ella es el rostro que está enfrente de los demás, que da la sonrisa, que saluda, que dice muy buenas tardes, soy fulana de tal, venimos de la iglesia de Dios, séptimo día que se encuentra en esta localidad y venimos anunciando el reino de Dios.
Entonces, este es el equipo. Cuando nosotros vamos con alumnos, es decir, cuando yo llevo mis alumnos, ya no son tres, son cuatro. El entrenador y los tres que van conmigo que están aprendiendo. Dos mujeres y un hombre o dos hombres y una mujer. Y entonces este es el equipo. Cuando yo digo el equipo, es el que va a presentar el evangelio y la gente que está orando, sus compañeros de oración, etcétera, y que vamos a conducir al nuevo creyente a Cristo. La segunda faceta es la iglesia. La iglesia es como una familia. Y entonces la iglesia local debe estar preparada para recibir a los nuevos bebés. Cuando eh, mis, mis hijas, mis primeros hijos empezaron a nacer, este, ya teníamos a la hija mayor y entonces le decíamos, viene tu hermanita o tu hermanito. Preparamos la cuna, preparamos el lugar donde va a estar el bebé. Le decíamos, tienen que querer a su hermanita, tienen que querer a su hermanito. Este, ustedes lo van a también a cargar, lo van a abrazar. Hacer que la familia reciba al nuevo miembro, que también los primeros hijos se adapten a los hijos que vienen. En este caso, la familia es la iglesia local. Desde luego que existen los padres espirituales. ¿Quiénes son los padres espirituales? Bueno, son las personas, son los hermanos de la iglesia que tienen la responsabilidad primaria de alimentar espiritualmente a sus hijos espirituales. Así como alimentamos a nuestros bebés, dándole el pecho materno o el biberón, dicen en Centroamérica la pacha, la mamila, el biberón, le damos de comer al bebé. Entonces estamos pendientes de su alimentación. Estamos pendientes. Entonces, cuando hablamos del nuevo creyente eh, y que el padre espiritual se le dificulta relacionarse con el nuevo creyente por varias razones. Por la diferencia de edad, por la diferencia de sexo, por la diferencia de personalidad, por la diferencia de horario. Es decir, si por ejemplo es una mujer a la que yo le estoy evangelizando, entonces yo le digo a mi esposa que yo quiero que tú te hagas cargo de ella, que tú vas a ser su madre espiritual. Porque es más fácil que entre mujeres puedan entender. O por la diferencia de edad. Puedo estar evangelizando a una señorita o a un jovencito y entonces puedo de la iglesia, jóvenes maduros espiritualmente, darles la responsabilidad de que atiendan a estos jóvenes eh, o por la diferencia de que ella es mujer y yo soy hombre, o yo soy mujer y es varón al que estoy evangelizando. Entonces se da, porque ustedes, queridas hermanas, hablo de las hermanas, que pueden estar compartiendo el Evangelio en su escuela o en su trabajo, o en la universidad. Y entonces puede ser que incluso este, son compañeros de sexo opuesto y entonces ustedes se sienten un poquito incómodas y, y prefieren mejor que lo atienda alguien de su sexo, de su edad, o simplemente por la personalidad, que sea diferente, o el horario de trabajo o de clases, etcétera. Entonces viene la segunda parte aquí, que hay que ponerlos en adopción. Me tocó, por ejemplo, un día estar en Mexicali, California, es decir, al norte, pegado a Estados Unidos, y dos gemelas, les anuncié el evangelio y esas dos jovencitas creyeron y, y yo no las podía atender porque yo tenía que viajar a la Ciudad de México y yo vivía en ese entonces en Cuernavaca, Morelos, entonces estaba yo a la distancia, pero yo las encargué con el pastor de la iglesia, incluso con sus familiares, las puse en adopción, las puse en adopción. Más tarde, como a los meses, me hablaron por teléfono y me dijeron, pastor, ¿va a venir a bautizarnos? Y les dije, no puedo por lo lejos que está.
es mucho gasto en avión y pero a mí me da mucho gusto que ahora hayan tomado la decisión de bautizarse, que los padres adoptivos que les dejé siguieron este, discipulando hasta llevarlas al bautismo, porque yo solamente les compartí el evangelio, aceptaron a Cristo. Pero la parte de llevarlas al bautismo fue el trabajo de aquellos padres adoptivos. Entonces le dije, páseme al pastor. Y hablé con el pastor, le digo, mándeme fotos de su bautismo. Me gusta que me encanta que ahora son parte del pueblo de Dios. Aquí lo importante es que nunca hay que dejar a su hijo espiritualmente huérfano. En una ocasión les platico que yo viajaba de Chicago, Illinois, a Estados Unidos, a México, en un vuelo de 4 horas. Y por la noche el vuelo se sentó un joven como de unos 35 años más o menos. Y, y yo lo vi que antes que despegara el avión, él se persinó 3 veces y ya yo esperé que el avión estuviera en lo más alto y le dije, oiga, joven, ¿y si este avión se cae? Dice, por favor, no diga eso. Y empezamos a platicar. Empecé a preguntarle, oiga, ¿a qué se dedica usted? Y me dijo, mire, yo me dedico a hacer este, diferentes tipos de salsas, salsas picantes, de chile habanero, de chile puya, de chile, hay diferentes, en México hay diferentes clases de picante. Y entonces había ido a Chicago a una convención restaurantera a ofrecer sus productos para algunos restaurantes. Entonces, él ya envasaba su producto. Él era de Monterrey, Nuevo León. Entonces era un empresario, un joven empresario. Y dice que había viajado con su suegro y su suegro había quedado por allá todavía a pasear y él se vino porque tenía que atender el negocio, la industria. Entonces nos metimos a su vida secular y luego nos fuimos a su vida religiosa. ¿Asiste usted a alguna iglesia? No, pues no asisto a ninguna iglesia, soy católico, porque mis padres son católicos, mi esposa es católica, pero no, o sea, no tiene ningún compromiso no, casi ni vamos. Bueno, yo no voy, dice, este, no voy a misa, no voy a esto. Muy bien. Y ya luego nos metimos porque digo, oye, observé que se persinó 3 veces. Entonces yo pensé que usted era muy religioso, pero más bien lo hizo por la inseguridad. Y entonces empezamos a trabajar testimonio, iglesia, personal, y le presenté las 2 preguntas de diagnóstico. Ahí va a estar conmigo 4 horas, quiera o no, porque era el asiento asignado junto al mío. Y de los 3 asientos, nada más veníamos 2 sentados ahí. Y charlamos animadamente hasta que llegó el momento en que hicimos el trabajo de presentar el Evangelio. Gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Y le hice la pregunta, todo lo que ya le expliqué, ¿tiene sentido para usted? Me dijo, sí, tiene sentido. ¿Le gustaría hoy aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador? Y el hombre llorando dijo, sí. Y ahí oramos en el avión. Entonces, él se iba para Monterrey y dice, y va a haber un pastor que lo voy a contactar con usted. Le voy a dar el teléfono del pastor, voy a hablar con él y esto. En cuanto usted llegue a la Ciudad de México, se comunica conmigo. Y efectivamente se comunicó conmigo. Ya después, no quise dejarlo huérfano. Le dije, en tal lugar donde usted vive hay una iglesia y el pastor le va a visitar. Entonces busqué un pastor que fuera más o menos, eh, eh, no muy grande de edad, más o menos joven, que estuviera cerca y que hubiera disponibilidad. Pero no se dejó al hijo huérfano. Entonces, es bien importante tomar en cuenta que si compartimos el Evangelio en un viaje, en una situación, busque la manera de ponerlo con, con padres adoptivos. Requisitos para un discipulado efectivo. Para un discipulado efectivo se requiere un evangelismo efectivo. Y la mejor continuación del esfuerzo inicial es un evangelismo eficaz.
Así que predicar el Evangelio, hablar de gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. El Evangelio no debe ser proclamado solo por compromiso. eh, es decir, eh, porque lo voy a hacer porque es que este, la hermana de la iglesia quiere que yo le hable a su hijo y su hijo a lo mejor ni quiere escuchar el Evangelio. La gente debe ser respetada y se le debe de hablar de tal manera que pueda inteligentemente aceptar o rechazar el Evangelio. Es decir, nosotros no tenemos que inculcarlo a la fuerza. El trabajo del corazón depende de Dios. Depende de Dios. Dios es el que toca el corazón. Nosotros no tocamos a las personas, Dios toca a las personas. Por eso, evangelismo efectivo, luego viene la parte de corazón. Así como en la paternidad, cuando somos padres, no sé cuántos de ustedes aquí son padres o madre, el crear hijos espirituales para que lleguen a ser discípulos maduros requiere de un amor especial como el amor de Dios. Así como amamos a nuestros hijos, nos preocupamos por su educación, por su alimentación, nos preocupamos cuando están enfermos, nos preocupamos que no, este no ha crecido, le faltará alguna vitamina, le faltará algún sustituto que le puedo dar en el alimento para que empiece a desarrollarse. Entonces, en la crianza de los hijos, eh, tiene, alegóricamente hablando, tiene la misma idea en los hijos espirituales. Quiere decir entonces que mientras más usted y yo nos abramos al amor de Dios, más habrá de fluir ese amor a través de nosotros para aquellos que lo necesitan. Cuando nosotros nos abrimos al amor de Dios, entendemos cuánto Él nos ama a nosotros, que también nosotros podemos entender cuánto tenemos que amar a todos los demás. Y sobre todo aquellos que nos necesitan y que son frágiles. Porque estamos hablando de bebés espirituales, aquellos que están recién nacidos, que han aceptado a Cristo y que ¿cómo les puedo yo dar una asistencia espiritual? ¿Cómo puedo estar al pendiente de ellos? De eso se trata el tema, ¿eh? Asistencia espiritual inmediata. Lo- la inmediatez, lo que es pronto, lo que es de inmediato. La perspectiva. ¿Qué perspectiva debemos tener? Bueno, yo tengo que pedirle a Dios en oración, bueno, que a mí me dé una perspectiva eterna y celestial. Así debo de ver, así debo de ver la vida. ¿Cómo veo la vida? Entonces yo tengo que pedirle a Dios que me dé una eterna y celestial perspectiva de la vida. Que el impacto de la predicación del Evangelio no solamente sea para hoy, sino que tenga un impacto para la eternidad. Con los valores eternos a la vista. Cuando tenemos los valores eternos a la vista, estaremos más dispuestos a dejar que la gracia de Dios, que el poder de Dios guíe nuestra vida y entonces nos permita a nosotros modelar para discipular a otros. Porque las personas tienen que vernos a nosotros y nosotros tenemos que ser el modelo. ¿Por qué? Porque el discípulo va a estar aprendiendo de nosotros, lo que nos ve hacer a nosotros. Lo que nosotros decimos concuerda con lo que nosotros hacemos. Entonces, al hacer nosotros, modelamos para ellos. Y entonces ellos van a empezar a aprender de que lo que nosotros hacemos. Uno de mis compañeros de la carrera de médico cirujano, después de que yo me bauticé y que empezamos a compartirle a él empezó a imitar cosas que yo hacía. Yo no me daba cuenta, pero de repente eh, en su casa, él hacía de comer. Su mamá trabajaba. Este, era hijo de madre soltera. Entonces tenía él y dos hermanos grandes, pero ya no estaban con él. Él era solo con su mamá. Y entonces él hacía de comer en su casa.
Cuando su mamá llegaba del trabajo, ya la comida estaba lista. Y entonces dejó de hacer, de hacer el cerdo, de comer el cerdo. Y le dice a su mamá, oye, Carlos, hoy no compraste cerdo otra vez. No, mamá, ya creo que ya no vamos a comer cerdo. Compré pollo, compré res y así. Pero yo nunca le dije, deja de comer el cerdo. Yo nunca le dije, oye, no, no comas esto. Sino que él estaba viendo cómo lleva mi vida. Entonces cuando le digo, dice, oye, ¿por qué no haces esto? Ah, mira, no hago esto por esto y esto. Pero yo no le decía, es que tú ahora, tú tienes que hacer como yo. No, él fue viendo el modelo. Entonces es bien importante que modelemos para que otros sean discipulados. Ven nuestra forma de adorar, van a adorar. Ven nuestro amor a la lectura de la palabra de Dios, ellos también van a ser amorosos para la lectura de la Biblia. Nos van a ver entregados a la oración, ellos también van a ser entregados a la oración. El discipular entonces es un trabajo bien difícil, es arduo. En Colosenses capítulo 1, verso 28 y 22, 28 y 29, perdón, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo dice, yo estoy presentándoles dice, a Cristo perfecto, al Cristo perfecto, pero no es nada fácil. Estoy trabajando y luchando según la potencia que me da Dios, según el poder que me da Dios. El discipular es un trabajo difícil, es arduo, pero es un trabajo que tiene increíbles, increíbles recompensas. Dice la primera carta a los Corintios, hablando el apóstol Pablo, capítulo 15, versículo, versículo 58, dice así, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que todo el trabajo que le pongas al discipulado, al final no va a ser en vano. Vamos a tener increíbles recompensas. Dios no se va a olvidar del trabajo de nosotros. Relaciones, inciso E. Eh, eh, Cuando hablamos de relaciones interpersonales, es decir, entre las personas, son las personas amorosas y solícitas las que marcan la diferencia. No es el programa que te entregan en la iglesia, ni los materiales que tú le proporciones a los discípulos. No son los programas ni los materiales. Los que hacen discípulos son las relaciones amorosas y solícitas. Es decir, somos las personas las que impactamos a otras personas. Podemos tener muy buenos programas, podemos tener muy buena folletería, muy buenos materiales para darles a los discípulos, pero si nosotros somos desamorosos, pero si nosotros no estamos con ellos todo el tiempo, de nada sirve. Aunque demos lo mejor de los materiales, es estar ausentes y solamente le proporcionamos, te traigo una hermosa Biblia, te traigo un hermoso himnario o un libro de cantos, no sé, y le damos materiales, materiales para que vaya a la escuela bíblica, etcétera, pero somos desatentos, no somos amorosos, no estamos ahí con ellos, no sirve de nada. Recuerden que una relación adecuada comienza también con su propia relación con el Señor. Así como nosotros nos relacionamos con Cristo y queremos que caminar con Cristo y que Cristo esté con nosotros y nosotros con Cristo, entonces tenemos una relación adecuada. Y al caminar con Cristo, usted deberá ser un modelo para aquellos a los que usted desea discipular. Entonces, quiera sí o no, somos modelos, como dijo el apóstol Pablo.
¿verdad? Que tenemos nosotros ser imitadores. Dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, somos el modelo. Y quiera sí o no, fíjese, este, los que tenemos un ministerio en la iglesia, tenemos nosotros una historia en la iglesia. A mí me gustó mucho los testimonios que escribieron, que he estado recibiendo. No, no todos están dando su tarea, pero los que me han llegado, tiene el impacto de una predicación, de un campamento que alguien predicó, que incluso ya no vive, pero que impactó su vida. Y muchas veces, quiera si o no nosotros, los que tenemos un pastorado o tenemos un liderazgo en la iglesia, tenemos jóvenes o hermanos o hermanas que nos están siguiendo, que quiera si o no, están siendo discipulados. Y entonces uno tiene una gran responsabilidad de ser un modelo para aquellos a quienes uno quiere discipular. Procedimiento. No es suficiente hacer el trabajo. El trabajo lo podemos hacer de buena o mala gana, bien que mal, pero no es suficiente. El trabajo correcto debe ser hecho de la manera correcta. Entonces hay que ponernos las pilas, decimos aquí, este, en que el trabajo que yo voy a realizar, debo de hacerlo de la manera correcta. Y recuerden el versículo de seguridad de Juan 6:47. De cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Apártanse el texto, porque ese texto, aparte que debe ser un texto que nos dé seguridad a nosotros de la salvación, sirve para los candidatos, para los nuevos. Y siempre repase el Evangelio rápidamente. Gracia, no me la gano y no me la merezco. Hombre, hombre, es pecador y no puede salvarse a sí mismo. Dios es amor, pero también es justo. Cristo, Cristo, Él es el, el Dios que se hizo hombre y que murió por nosotros en la cruz. ¿Quién es y qué hizo? Y por último, fe, 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 lo que no es fe, una fe temporal, la fe del viajero, la fe del enfermo, una fe intelectual y por último la fe en donde uno pone toda su confianza en Jesucristo. Y entonces ya que repasamos rápidamente el Evangelio, ahora vamos a enfatizar los 5 medios de crecimiento. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de la edificación, que es a través de la palabra de Dios, de la Biblia, de la oración, de la comunión, de la adoración y del testimonio. Entonces vamos a hablar del número 1, edificación, o el estudio serio de la Biblia. Tenemos que enfatizarle al candidato la importancia de lo que es 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Decirle, usted va a crecer espiritualmente tomando leche espiritual. Y la leche espiritual es la palabra de Dios no adulterada. Y usted tiene que desear estudiar. Así que lo primero que tenemos es que le tenemos que regalar una Biblia. Bendecimos a Dios porque en nuestro grupo, donde estamos iniciando una nueva iglesia, compramos Biblias y persona que llega nueva, ahí se la prestamos. Cuando ellos empiezan a estar ya con nosotros, nosotros empezamos ya a comprarles Biblias y empezamos a regalar las Biblias. El salmista escribe en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La lámpara de aceite se le ponía una cuerda y se bajaba hasta donde estaban los pies de uno. Y al ponerlo en los pies, alumbraba el camino, donde no hubiera una piedra donde tropezarse, donde no hubiera un hoyo para caerse. Entonces, así se refiere. Al entregarle la Biblia, nosotros tenemos que forzosamente enseñarle a leer la Biblia.
Es como si hay instrucciones para leer la Biblia. Yo le entrego la Biblia y entonces voy a tener un trabajo con él del estudio de la Biblia. Y nosotros sugerimos el Evangelio de Juan. Y vamos pidiéndole a él que lea un capítulo por día. Y entonces él va marcando, le sugerimos, marca cualquier texto, cualquier versículo que usted no comprenda. En la próxima reunión vamos a aclarar este texto por texto. Entonces tenemos que hacer una cita para volver a visitarle a los 7 días, para contestar cualquier pregunta que tenga en relación a la lectura de la Biblia. ¿Cuántos capítulos pudo haber leído en la semana? Y qué dudas pueda tener que usted tenga que contestar. Pero es decir que hay que enseñarle, cuando les damos la Biblia, pues incluso yo les sugiero, les damos una historia, cómo fue que se elaboró las Santas Escrituras, porque hay Antiguo Testamento, porque hay Nuevo Testamento, que enseña el Antiguo, que enseña el Nuevo, en cuántos idiomas se escribió, cuántos autores hay de la Biblia, porque fueron diferentes autores en diferentes épocas, y cómo fue que se compiló, y cómo es que ahora esos libros, porque Biblia significa este conjunto de libros, esos libros se unieron, cómo es que esos libros este, son canónicos y por qué hay deuterocanónicos, por qué son inspirados y por cuáles son los que no son inspirados. Entonces, todo eso que implica que trabajamos con la persona acerca de la palabra de Dios. Segundo, la oración. Dígale que pase tiempo cada día conversando con Dios. Eh, ¿Cómo les enseñamos a orar? Sobre todo lléveles a que conozca de manera íntima el Padre Nuestro. Y que el Padre Nuestro es como un cartabón, es como un ejemplo de cómo podemos orar. Y podemos desglosarle esa oración. Porque oramos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. No oramos, no oramos directamente a Cristo ni oramos al Espíritu Santo. Oramos diciendo, Padre que estás en los cielos. El que así Jesús enseñó a sus discípulos. Y como todo lo que pidamos lo pedimos en el nombre de Jesús. Porque Jesús dijo, todo lo que pidan en mi nombre os será concedido. Entonces, ¿por qué utilizamos eso? Y la oración son las simples palabras de que un corazón puede expresar. ¿Qué podemos expresar? Nuestro amor por Dios. O sea, ¿cuánto usted ama a Dios? Usted puede empezar en la oración adorando a Dios, alabándolo. Señor, cuánto te amo, reconociendo. Es un trabajo de reconocimiento. Y luego un espacio de gratitud, de agradecer por la vida eterna, agradecer por la familia, agradecer por la vida, etcétera. Y nuestra dependencia de Él para todas las necesidades de nuestra vida, desde el alimento, el vestido, el calzado, el trabajo, la familia, todo, nuestra dependencia de Él. Es decir, que nosotros podamos enseñarles a orar, como cuando yo le enseñaba a orar a mis niños, a mis hijos y que ahora ellos hacen sus propias oraciones y cuando nos reunimos en familia, cada quien empieza a expresarse de manera libre en la oración. Punto número 3, la adoración. Y aquí es bien importante invitarlo a que asista a nuestra iglesia. Sobre todo, invítele para un servicio de adoración del día sábado, donde haya alabanza, donde haya adoración, donde haya ese tipo de comunión. Si él acepta, o sea, hágalos todos los arreglos necesarios. Diga, paso por ti en mi vehículo, te pago el taxi, te invito al desayuno, te invito al almuerzo, nos vemos en tal lugar y para que vayamos al culto. Es decir, haga usted todos los preparativos para que asista. Por teléfono, pónganse de acuerdo, por un mensaje de WhatsApp, el día, la hora y hagan todos los arreglos para que lleguen. Número 4, comunión o compañerismo. Tener compañerismo con quienes van a ayudarle a crecer en su fe. Aquí es bien importante, hermanos, considerar que cada creyente
Cada uno de nosotros necesitamos a otros creyentes para que su mutuo crecimiento se estimule y crezca en fuerza, en poder. Por eso, si tenemos mis mejores amigos en el mundo, yo debo también buscar mejores amigos en la iglesia. Alguien en que yo pueda confiar. Alguien que me ayude a orar. Mi esposa hace un rato me estaba diciendo, porque pensamos hacer un viaje pronto de trabajo evangelístico. Y dice, ya le estoy avisando a mis amigas que oren por nuestro viaje. Dice, porque yo ya tengo quienes siempre están orando por mí. Porque son creyentes que hacen que uno crezca espiritualmente, que te estimulan, que te ayudan en tu fe, que te hacen crecer. Entonces nosotros, los que compartimos el Evangelio, nos tenemos que convertir en sus amigos, en ser compañeros del camino en esta fe. Y eso es bien importante porque nosotros tenemos un matrimonio que evangelizamos por medio de Zoom. Y, y la esposa de mi hermano, ella es médico igual que yo, pero mi hermano tiene una enfermedad incurable. Está en silla de ruedas por una lesión vertebral. Y, pero nosotros hacemos lo posible de visitarlos, de llevar el desayuno, desayunamos juntos, estamos al pendiente. Son nuestros amigos, pero los conocimos a través de una predicación que hicimos por Zoom. Y cuando estuvimos predicándoles por Zoom durante un tiempo, ellos, y cuando dije, ¿cuántos de ustedes se quieren bautizar? Que ya tienen varios tiempos escuchando la palabra. Dice yo, y mi esposa también, pero su esposa nunca la vimos en la imagen, en la pantalla. Y dice, pero mi esposa que ha estado en todos los temas. Y cuando fuimos a su casa, los conocimos y desde ahí establecimos un compañerismo, pendientes de su salud, este, eh, hacia acaso una de sus hijas, fuimos invitados de honor a la boda y se sienten como parte de nuestra familia. Entonces, es bien importante el compañerismo. Y número 5, la evangelización o testimonio. Nosotros tenemos que convertirnos en testigos. ¿Cómo? Diciéndole a otros lo que hemos visto y oído acerca de Jesucristo y lo que significa Jesucristo para nosotros. Cuando a esta persona a la que estamos discipulando le preguntamos, oye, manito, ¿quién crees que será la primera persona a la que tú le contarías tu testimonio? ¿A quién evangelizarías primero? Entonces hay que preguntarle quién será la primera persona a la que le dirá sobre su decisión de confiar en Cristo. Y hay que animarlo a que lo haga dentro de las siguientes 24 horas que él aceptó seguir a Cristo. Y por último, enfatice Juan 3:16 y el valor de memorizar este versículo. Y pídale peticiones de oración y ore antes de partir. En este versículo de Juan 3:16 me gusta que se personalice. Y decimos a don Antonio, mire, porque de tal manera amó Dios a don Antonio que ha dado su Hijo unigénito para que si Antonio cree, no se pierda, mas Antonio tenga vida eterna. Cuando hacemos el texto, lo parafraseamos para personalizarlo, cobra mucho sentido para aquella persona. Procedimiento para los próximos 6 días. La semana entre la asistencia espiritual inmediata y la visita a los 7 días es de vital importancia. ¿Por qué? Porque se sugiere que se lleve a cabo lo siguiente en esos primeros días cruciales. Empecemos con una nota personal y,
Y puede ser que lo podamos hacer incluso por WhatsApp, como alguna forma de correspondencia personal que debe ser preparada al regresar a la iglesia. Una tarjetita quizás o la nota pueden incluir en un WhatsApp o en una hojita una expresión de gratitud por la hospitalidad recibida. Reafirme las decisiones tomadas durante la visita y recordar la cita para la siguiente semana. Le pongo, don Manuel, mi equipo y yo estamos tan agradecidos por cómo nos recibió en su casa, por la hospitalidad que nos brindó. No nos olvidamos del mate tan rico que nos ofreció. O no nos olvidamos del pan que nos dio, o de las galletitas que nos ofreció. Y luego, reafirme las decisiones tomadas durante. Le recuerdo que usted decidió aceptar a Jesucristo como su único Salvador. Y a nosotros nos ha parecido increíble la decisión que usted ha tomado. Le recuerdo, don Manuel, que tenemos una cita pendiente para la siguiente semana. Voy a estarle recordando durante la semana, mandándole un WhatsApp para decirle el día y la hora. Esa es la nota personal. Ahora, dentro de las primeras 24 horas luego de la visita, viene la oración. Informe a sus compañeros de oración, acuérdense que tenemos dos compañeros de oración, sobre la persona y la decisión tomada. Tenemos que orar por él. Porque cada creyente tendrá por lo menos 9 personas orando por él. Si, si son este, tres, es una triada, y cada uno tiene dos compañeros de oración, entonces son dos, cuatro, seis. Más la oración de los tres se hacen 9. Por eso dice, tenemos por lo menos 9 personas orando por el candidato. Decimos, vamos a orar por don Manuel, ¿eh? Esta semana vamos a orar por don Manuel. Oras tú, oras tú y oras tú. Y van a orar mis dos compañeros de oración, sus dos compañeros de oración y sus dos compañeros de oración. En total, 9 vamos a estar orando por una persona. Llamada por teléfono o una visita corta. La persona del mismo sexo, debe ser del mismo sexo si va a hablarle por teléfono. Este, si es la hermanita Gloria fue la que aceptó a Cristo, pues vamos a pedirle a la hermana Esperanza que le hable por teléfono. No lo voy a hacer yo porque no está bien que un varón le esté hablando a una mujer. Entonces, de mujer a mujer, le digo a mi esposa, háblale tú a ella, a una llamadita, este, y dígale que la vamos a visitar. En la visita sea breve y amistoso. Exprese, es una visita corta, ¿eh? Exprese su gratitud. Oiga, doña Gloria, nos da mucho gusto que nos haya recibido. Qué hospitalidad de usted hemos recibido. Todo el equipo le manda a saludar y le expresa la gratitud. Qué rico estuvo ese chocolate que nos dio con ese panqué de nuez. Y entonces le expresamos la gratitud. Recuérdele entonces la cita para los 7 días. Ah, doña Gloria, acuérdese que en 7 días volvemos a venir a ver todo el equipo. Dentro de los 3 días después de la visita inicial, no estamos hablando de los 7, sino de los 3 primeros, pase a dejarle algún material de nuestra iglesia, un cuadernillo, a que le llamamos un hombre llamado Jesús, que es un cuadernillo de 3 lecciones, que especifica la vida de Jesús, a qué vino y lo que hizo. Y este cuadernillo está adecuado para la alimentación espiritual de una persona nueva. Es puro evangelio. Número 2, para mucha gente que no lee, porque no sabe leer, porque etcétera, podemos proporcionarle algún CD, algún mensaje por USB, no sé, por WhatsApp, para que ponga en su bocina. Y aquí nosotros mandamos a hacer varios CDs que se llaman Para Vivir. Y este CD
que mandamos a hacer trae 10 alabanzas, pero todas son alabanzas evangelísticas. Y hay un inserto de un sermón de 3 minutos. Le damos la palabra de Dios, pero de una manera muy, de 3 minutos, no, no pasa de 3 minutos. Un pequeño sermón. Le damos palabra de Dios y le damos alabanza para que la escuche en su auto, en su casa, etc. La llamada por teléfono o visita corta un día antes del culto al cual se le invitó. Si le invitamos el sábado, el viernes entonces le estamos llamando por teléfono. O estamos pendiente un día antes, al día en que lo invitamos. Ahora, si el nuevo creyente aceptó la invitación de ir a la iglesia el sábado, entonces hay que llamarlo para confirmar los arreglos. Paso por usted 9 de la mañana o 9:30, nos vemos en tal lado, yo paso por usted, etcétera. Eh, Siéntese junto a él cuando llegue a la iglesia, siéntese junto a él y ayúdele durante el servicio. Ayúdele durante el servicio. Es decir, ofrézcale la escritura, los cantos, etcétera. Si no están puestos en la pantalla de la iglesia, si no hay un proyector, entonces saquemos el himnario, pongamos los cantos junto al que lo lea, que él se sienta a gusto que le estamos atendiendo. Y si hay una reunión de nuevos creyentes en la iglesia donde se está dando un curso para los nuevos creyentes, invítelo e incluso usted vaya con él, no lo mande solo. Aunque usted ya ha escuchado sus temas, usted esté allí para que él se sienta a gusto, porque es su conocido, porque no tiene contacto con toda la iglesia, sino solo con usted o con el equipo. Y entonces es bien importante hacer todo ese tipo de arreglos. Número 6, visita a los 7 días. Es bien importante que haga su visita durante su tiempo regular del entrenamiento. Sí, tenemos salidas de entrenamiento práctico con los hermanos, con el equipo. Esta visita es parte del entrenamiento práctico de evangelismo explosivo. Y aquí repasamos el siguiente procedimiento antes de la visita. Introducción. Vuelvo a presentar al equipo. Doña Gloria, le presento a Rubén, le presento a Ricardo y le presento a Manuel y a la hermana Esperanza. Aquí está, es el equipo. Porque quizás los nuevos creyentes ya olvidaron los nombres de todos y nos volvemos a presentar. Y le preguntamos, ¿cómo, cómo ha pasado la semana? ¿Cómo le ha ido? ¿Y qué le pareció el culto al que fue? Háblele de su participación en el culto anterior. ¿Qué le pareció? Número 2, testimonio. Un miembro del equipo comparte un testimonio para nuevos creyentes. Y volvemos a hacer las dos preguntas de diagnóstico. Haga las dos preguntas de diagnóstico nuevamente para determinar la fe de su fe y la seguridad de la persona. Acuérdense siempre de Juan 6:47, es el texto de seguridad. Y en qué está confiando la persona. ¿Qué seguridad tiene de entrar al reino de Dios? Si muriera, ¿qué le diría a Dios? Y si la persona dice, yo estoy seguro de entrar porque yo he confiado en Cristo Jesús y me ha perdonado mis pecados. Y entonces si contesta así, quiere decir que sí ha comprendido el Evangelio y está en la fe. Si la respuesta a las preguntas no es correcta, vuelva a repetir gracia, hombre, Dios, Cristo, fe, hasta que quede arraigado en su corazón. Eh, Número 4, crecimiento. Pregunte si ha usado los 5 medios de crecimiento. En la parte de edificación o en el estudio de la Biblia, le pregunta, oiga, doña Gloria, ¿y si está leyendo el Evangelio de Juan? ¿Tiene usted algunas preguntas? Oiga, de casualidad ya memorizó Juan 3:16, se lo quiero dejar de tarea, memorícelo, pero hágalo personal. Número 2, oración. Doña Gloria, ¿le gustaría ser mi compañera de oración? Quiero integrarlo incluso al culto de oración de la iglesia. Tenemos culto de oración el sábado, empezando el culto a las 9 de la mañana.
O otras iglesias lo tienen el domingo a las 9 de la mañana. Entonces, en el horario en que tengan culto de oración en su iglesia, permita que se involucre con la disciplina de la oración. Tercero, adoración. Si no asistió al culto porque se le atravesó algún problema, vuélvalo a invitar. Invítelo nuevamente, pero hágalo con mucho tacto. Hágale saber, oiga, doña Gloria, el culto al que no pudo ir, fíjese que se perdió. Hombre, estuvo bien bonito, ¿no? Mira cómo nos gozamos, mire, hubo esto, hubo lo otro. Hágale sentir que nos hizo falta su presencia. Nos hubiera gustado tenerla. La invitamos para que nos acompañe, haga el esfuerzo para que venga a estar con nosotros. Comunión o compañerismo. ¿Cuál era el éxito de la iglesia primitiva? Pues comían juntos, partían el pan en las casas. Así es posible. Entonces invita al nuevo creyente a compartir una comida con usted. Venga, lo quiero invitar a mi casa, venga a comer con nosotros. Si llega a la iglesia, hermanos, si llega a la iglesia, le decimos, nos quedamos a comer, fíjate, y trajimos comida para ti también. Este, por eso yo te pregunté, como qué te gustaría comer, o como qué comida te gusta. Y entonces, pues te traje más o menos esto. Y lo hacemos que también comparta la comida con nosotros. Y en la evangelización o testimonio hay que explicarle la importancia de testificar a otros. Hechos 16:31. Y pregúntele si le puede ayudar. Oiga, ¿quiere que le ayude a compartir el evangelio con alguno de sus familiares cercanos? Su papá, su mamá, su primo, su hermana, etcétera. Y número 5, estudios bíblicos. Aquí es bien importante sugerirles, bueno, nosotros manejamos un curso que se llama Nueva Criatura, que son 8 lecciones que llevan a la persona al bautismo. En cada unidad, en cada lección, las personas van haciendo un compromiso. Por ejemplo, si la primera lección es acerca de las Sagradas Escrituras de la Biblia, ellas se comprometen. Me comprometo a leer la palabra de Dios y me comprometo a compartirla con otros. O sea, empiezan a hacer compromisos. Y aquí sugerimos esto porque queremos llevarlos al bautismo. Número 6, oración de despedida. Pida peticiones de oración y ore por ella antes de irse. Muy bien, hasta aquí la unidad número 10. Muy bien, vamos a iniciar. Dejamos evangelismo explosivo y ahora vamos a iniciar el estudio del sistema de grupos familiares. Vamos a poner la primera presentación. Quiero pedirles de favor que contesten. Ya están los nuevos, todos los cuestionarios ya están en la plataforma, ya los envié para que en la brevedad posible me envíen sus cuestionarios ya contestados y yo ya estoy calificando, ¿eh? Ya estoy subiendo a la plantilla de los alumnos las calificaciones. Y es importante que todos envíen su material. Muy bien, voy a poner la presentación de grupos familiares. Muy bien, vamos a empezar con este sistema de grupos familiares y vamos a hablar un poquito de la historia, de por qué de los grupos familiares que cumplen la misión. Vamos a poner algunos datos interesantes que solamente son históricos. El local para culto cristiano, el más antiguo, data del año 232 de nuestra era, en la ciudad de Dura, junto al río Éufrates. Y estamos hablando de allá de Mesopotamia. Y estamos hablando de ya cuántos siglos pasaron.
Y número 2, los primeros locales cristianos comenzaron a generalizarse hasta el año 312, o sea, después del tercer siglo. Quiere decir entonces que, para que tengan una idea, eh, eh, la vida de iglesia se hacía en los hogares, se hacía en las casas. Durante los primeros siglos, la iglesia no tuvo lugares de reunión, ni catedrales, ni grandes templos. Es la misma época que el cristianismo fue cuando se propagó más rápidamente. Eso significa que los locales de reunión no son determinantes para una iglesia cristiana. No es el que tengamos un local o una iglesia. No es determinante. Pues nosotros nos estamos reuniendo aquí en Acapulco, en un lugar que se llama Pie de la Cuesta, en la casa de unos hermanos. Y cuando alguien nos visita ya dice, oiga, son bastantitos. Le digo, sí, afortunadamente tenemos el espacio suficiente y ahí lo tenemos prestado. Actualmente, en la República Comunista de China, son pocos locales que el gobierno ha permitido o autorizado por su sistema político para que la iglesia se reúna únicamente allí, sino ahora lo hacen en grupos familiares que funcionan en las casas. Si ustedes quieren, a veces de manera clandestina. Estos grupos producen un promedio de 20,000 conversiones diarias, que al igual que la iglesia primitiva no tienen locales por la persecución. Así que tanto al principio como en la actualidad ha sido la evangelización en las casas. Entonces vamos a hablar de el sistema de grupos familiares en las casas. Para el año 312, según en la conversión de Constantino, es decir, entre comillas, porque algunos piensan que ni siquiera se convirtió al cristianismo, solamente legalizó o oficializó una iglesia. Y la iglesia comenzó a recibir reconocimiento, porque ya tenía reconocimiento político y social, y tenía poder terrenal. Dejaron de reunirse como comunidad de Cristo en las casas. Y así pasó de las casas a las catedrales, a los grandes edificios. Y es cuando la iglesia perdió su efectividad. Muchas catedrales y muchos edificios este, en Europa ahora están siendo traspasados para discotecas, hoteles o ciertas cosas que ya dejaron de funcionar como lo empezaron como iglesia. Así que la iglesia perdió su efectividad, perdió su énfasis en el trabajo de todos los creyentes y se lo dejó solamente a la cúpula, a los sacerdotes. Y a veces nos pasa en nuestra iglesia que el trabajo evangelístico es solamente para los líderes y la iglesia deja de hacer su tarea. Para el año de 1517, ya con la separación, hablamos de la reforma, Martín Lutero logró una transformación solo en la teología, pero no en la estructura de la iglesia. Los primeros reformadores anabaptistas, es decir, aquellos que no creen en el bautismo de niños, mantuvieron un cambio en la teología, pero además comenzaron a hacer modificaciones en la estructura de la iglesia por lo que fueron muy perseguidos. Comenzaron a reunirse en grupos pequeños después de 1200 años. Estos grupos todos se reunían de manera clandestina. ¿Por qué? Porque eran perseguidos. Posteriormente surgieron los puritanos, que son prácticamente los que viajaron de Inglaterra a Estados Unidos. Y uno de sus dirigentes, Felipe Spener, predicaba sus sermones a sus líderes para que luego ellos lo enseñaran en las casas al resto de los cristianos, estableciendo un precedente que el pastor es el que da enseñanza a sus líderes. El movimiento moravo promovía misioneros que eran enviados a las casas, también el movimiento moravo. Para el año de 1738, inspirado por los moravos, John Wesley comenzó a reunirse con amigos a lo que él le llamó círculos santos. Estos círculos santos eran pequeños grupos donde se reunían solamente para orar, estudiar la Biblia y animarse unos a otros. Wesley creía que las conversiones sin asistir a un grupo pequeño no valían mucho. Es decir, si alguien dice yo creí en el Señor, pero nunca asististe a un grupo pequeño, no te creo. En esa época ya había locales para celebraciones de cultos, ya había locales grandes. Así que en los grupos de Wesley había líderes hombres para grupos de hombres y líderes mujeres para grupos de mujeres. El tamaño ideal era que esos grupos eran de 12 personas. Las reuniones duraban
una hora y eran abiertas solamente a los no creyentes. Datos interesantes. Para que usted pudiera asistir a un culto donde Wesley predicaría, se solicitaba que a cada persona un boleto de entrada. El boleto solamente se podía recibir primero asistiendo a un círculo santo, a un grupo pequeño. Es decir, nadie podía ir al culto de celebración sin antes haber asistido a un grupo familiar. Al final de su vida, John Wesley había logrado abrir 10,000 círculos santos, con una asistencia promedio de 100,000 personas. Para ese entonces fue la iglesia más grande del mundo. Para el siglo XX, uno de los precursores del movimiento de grupos familiares es el pastor David Yonkichu. En 1958 inició su iglesia en una carpa vieja del ejército en Seúl, Corea. Para el año de 1961 había alcanzado 600 miembros, pero en 1964 sufrió un colapso debido a su intenso trabajo, lo que le hizo permanecer en cama por 2 años, del 64 hasta el 68. Trató de apoyarse en los hombres de su congregación, los cuales no quisieron hacerlo porque el trabajo, por la familia, por lo que ustedes quieran. Lo que le hizo a John Kichu es buscar el apoyo de las mujeres para el trabajo de la obra, a lo cual ellas accedieron y comenzó con 20 grupos familiares. Para 1970 la iglesia había alcanzado 18,000 miembros sin tener al pastor Cho predicando. Lo hacían las mujeres. Para 1980, una década después, la iglesia alcanzó 150,000 miembros. Y ya para el año de 1987 ya eran 700,000 miembros. Para el 2001 eran 800,000 con 25,000 grupos familiares y más de 20 iglesias satélites, cada una con 115,000 miembros. Nuestra iglesia aquí en México, la Iglesia de Dios Séptimo Día en México, en los 90 se inició el sistema de grupos familiares. Y quiero decirles que esa época que yo viví intensamente y que muchos han de acordarse conmigo, es la época en donde bautizábamos muchísima gente. Es la época que México duplicó su membresía en esa década. Ahora, como podemos ver, el sistema de grupos familiares sí funciona y funciona bien. He tenido alguna información de mis alumnos de los pasados cursos que han implementado grupos familiares en su iglesia y que están teniendo resultados. Y yo los animo a ustedes, mis queridos alumnos, a que tomen este sistema para que tengan grupos familiares en sus iglesias locales. Actualmente, nuestra editorial, La Verdad Presente de nuestra iglesia, cuenta con un material suficiente, tanto manuales para establecer grupos familiares como temática, como temario. Hay bastante material para los grupos familiares. Muy bien, por aquí le dejamos y ya la siguiente semana seguiremos con grupos familiares. Deseo de corazón que se animen al trabajo de evangelismo en su iglesia local. Vamos a orar para clausurar nuestra clase. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo de clase. Bendice a nuestros alumnos. Permite, Padre, que esta sea de bendición, esta clase sea de bendición para sus vidas y para su iglesia. Lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Paz a ustedes, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana si Dios nos regala vida.